Tayano Basante, asambleísta Madera Guerrero. ¿Cómo está, mi querido asambleísta? Buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días. Un saludo para usted, para el panel, pero sobre todo para las personas que nos escuchan esta mañana. ¿Está apoyando o no está apoyando a la lista 6 en las caminatas todos los días? Bueno, trabajando intensamente, soy parte de la estructura de la campaña, una campaña que cada día crece en aceptación. La doctora Viteri recibe el cariño diariamente de todos los habitantes de Guayaquil, de los barrios que visitamos. El día sábado estuvimos en la Flor de Bastión, bloque 17, en la cooperativa Cordillera del Cóndor, compartiendo con los ciudadanos, llevando nuestro mensaje de progreso, de desarrollo y sobre todo hablando con ellos qué es lo que les interesa, cómo va la ejecución de la obra pública y cuáles son los compromisos que la doctora Viteri adquiere con ellos a partir de mayo de este año. ¿Y cómo ve el asunto? Bueno, bien. Hay un trabajo sostenido. La Municipalidad de Guayaquil, en el noroeste de la ciudad, ha venido generando una gran inversión en obra pública, fundamentalmente en títulos de propiedad, en alcantarillado, en agua potable, en distracción gratuita. De hecho, hace 2 semanas, al pie de la avenida perimetral, inauguramos un nuevo parque de agua, distracción popular gratuita para todos los habitantes de esa zona de influencia. Y eso es lo que quiere el guayaquileño, que el desarrollo continúe, que el progreso siga siendo la característica de una administración que conoce cuáles son las necesidades, las aspiraciones, inclusive los problemas de los guayaquileños, y que ha trabajado junto de la mano del liderazgo de Jaime Nebot para resolverlos, y que eso lo va también a seguir haciendo Cintia Viteri. 17 minutos para las 9 de la mañana, 17 para las 9. Definitivamente hacer un todo es muy difícil. Guayaquil es una ciudad enorme. Usted fue secretario municipal. Concejal también. Concejal también fue en su momento. Conoce el asunto. ¿Qué porcentaje cree que le falta a Guayaquil para tener todo asfaltado, pavimentado? Porque alcantarillado y agua potable prácticamente lo tiene casi todo Guayaquil. Bueno, un punto de que siempre se pone sobre la mesa de discusión es en qué porcentaje de cumplimiento nos encontramos en servicios básicos. Y aquí una precisión. Nosotros ya al final del ejercicio del año 2019 tenemos que llegar al 100% de cobertura en toda la zona que fue debidamente planificada, establecida dentro del plan de ordenamiento territorial, y eso se lo ha venido haciendo, Vicente. Cuando este proceso de trabajo tomó la administración de la ciudad en el centro de Guayaquil, le voy a poner un ejemplo, en uno de los hoteles icónicos, en el Hotel Continental de Guayaquil, el agua llegaba en tanquera. Claro, y usted fue parte también de ese trabajo, porque en su momento fue edil de la ciudad en algunas ocasiones, y eso fue creciendo. ¿Y qué pasó? Nos encontramos con sectores al noroeste de la ciudad que fueron invadidos por inescrupulosos que luego se aprovecharon de ciudadanos y les vendían terreno. Y nos tocó también intervenir. Y lo hemos hecho y lo hemos venido haciendo. No solo con la entrega de una escritura, que es un título de propiedad, sino que viene con ello de la mano el desarrollo de toda esta obra pública, claro, que va más allá del agua y el alcantarillado. Son ciudadanos que reciben la atención médica en toda nuestra red de clínicas móviles y hospitales del día, la atención en cuanto a dotación de textos escolares, la atención en cuanto a recibir tecnología, tablets, computadoras, becas de inglés, becas de francés. Una obra pública, social y de salud que se despliega a lo largo y ancho de Guayaquil. Un proceso que tiene programación, Vicente, que con el presupuesto de Guayaquil ha podido cumplir aquello e ir más allá, porque la empresa privada ha sido parte también de este desarrollo. Por eso hoy estamos en ejecución de una aerovía. Por eso hoy hay un segundo puente que une San Borondón con Guayaquil, cuando otros decían que era imposible, cuando estaban aliados al gobierno de turno por conveniencia y decían que no se podía hacer, y lo pudimos hacer, porque precisamente la planificación ha sido gran parte de este éxito de una administración que lo que ha hecho es simplemente cumplir con sus compromisos y servir a los ciudadanos. Y va un tercer puente. Bueno, sí, ya se está en ejecución el tercer puente, Daule, Guayaquil, y tenemos que buscar otro puente, y tenemos que ir también a una nueva aerovía. Ya está en ejecución la aerovía Durán-Guayaquil. ¿Por qué no una aerovía Daule, San Borondón, Guayaquil? Nosotros tenemos que seguir trabajando como lo está haciendo la Autoridad de Tránsito Municipal intensamente en movilidad, corredores viales, que siga creciendo la metrovía, que venga la aerovía, generar más conectividad. Tenemos que también trabajar hacia el uso de la bicicleta como parte del sistema de transportación. Eso está planificado, estudiado, y la doctora Viteri lo va a hacer realidad. En el 2019, ¿qué va a suceder el 2019 con el agua potable? Guayaquil y alcantarillado, ¿tendrá el 100%? Ya nadie se quejará que le falta agua por aquí. Todo aquello que se encuentra en la zona
debidamente legalizada y que forma parte de el Guayaquil, pues está totalmente incluido en el programa de ejecución. La obra que se está ejecutando, Vicente, en este momento al noroeste de Guayaquil, en Flor del Bastión, en El Fortín, en Las Delicias, en Nueva Guayaquil, es una obra que contaba y cuenta no solo con sus estudios, sino con la planificación adecuada. Y quienes nos están escuchando y viven en esos sectores pueden tener la absoluta tranquilidad y certeza que eso está debidamente no solo estudiado, sino también financiado. Y obviamente hay tiempos de ejecución de esa obra pública, pero hay que seguir haciendo mucho más allá. Guayaquil ya cumplió y va a terminar de cumplir con ese requerimiento, pero tenemos nuevos desafíos. Por ejemplo, el seguir abriéndonos al mundo hacia el turismo, seguir apuntalando la gastronomía guayaquileña, seguir apuntalándolo a Guayaquil como un lugar de convenciones, que por ejemplo no se venga a Guayaquil solo como una ciudad de paso, sino también a quedarse. Y para que eso suceda, se ha venido trabajando programada e intensamente en el desarrollo de obra pública, de lugares de distracción, y obviamente todavía tenemos muchas cosas por hacer, y eso es responsabilidad a partir de mayo de la doctora Cintia Viteri. Así es, faltan 12 minutos para las 9 de la mañana en Radio Sucre, la frecuencia deportiva, 12 minutos para las 9 de la mañana. En la Asamblea Nacional, usted es asambleísta hoy por hoy, ¿cuándo se va a tratar la ley de comunicación? Bueno, es un tema que ya ha generado intenso debate, Vicente, y ya los filtros fueron debidamente, ya pasamos ese filtro de discusión. Ahora, ¿qué pasa? Hay unos puntos de encuentro y unos puntos de divergencia. El tema de fondo, ¿la comunicación es o no es un servicio público? No es un servicio público. Y el texto aprobado y remitido hacia el Ejecutivo decía aquello, efectivamente no puede ser conceptualizada como un servicio público. Y el tema es que regresa, y ahí tenemos un punto de toque. La Asamblea, considero yo, que debe insistir en el texto aprobado, es decir, no podemos conceptualizar o seguir conceptualizando a la comunicación como un servicio público, porque eso es una herejía. Es decir, que esta actividad tan noble y tan necesaria en democracia para un ciudadano, asemejarla al agua, al alcantarillado o a la luz eléctrica, es un error de fondo. Eso lo hizo Correa para concentrar. Pero nosotros tenemos que insistir en que eso no puede suscitarse. Y la segunda parte de la reforma en la ley de comunicación, que es importante, dejar a un lado todo ese capítulo que imponía sanciones que podían llevar a la quiebra de un medio, el otorgarle demasiada posibilidad a un ente administrativo para controlar y perseguir. Es correcto que deben existir parámetros y tiene que existir una regulación y también un control, pero no un control manzano, no un control persecutorio, no un control que pretenda concentrar qué se dice y qué no se dice y cómo se dice. Eso lamentablemente estaba sucediendo con el texto aprobado en la ley de comunicación durante el periodo presidencial de Correa. 8 de la mañana y 50 minutos, 10 minutos para las 8 de la mañana, con el doctor Vicente Tayano Basantes, asambleísta Madre Guerrero, Partido Social Cristiano. Esa es una de las leyes. Y la otra ley, hablamos el otro día con la asambleísta Guiñaga, donde estamos equivocados con la cuestión del COIP, la tabla. La tabla del COIP no está dentro no fue la Asamblea Nacional la que, sino fue un ministerio. A ver, una precisión importante. ¿Qué pasa con la problemática del microtráfico? En el año 2008 se aprueba la Constitución y se dice que las adicciones son un problema de salud pública y que la persona que es consumidor tiene que tener garantía. Se le ocurrió a esta gente en el año 2013 aprobar una tabla a través de una resolución del CONCEP, que era el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que permite el porte de drogas en determinadas cantidades. Julio del año 2013. Luego, en el año 2014, cuando se reforma toda la legislación penal y se expide el Código Orgánico Integral Penal, se pone en el artículo 220 una referencia y dice: el consumo para título personal no será punible en función de lo determinado por autoridad competente, y nos remite a esa tabla. Y el código genera otra tabla, esta sí adecuada. El Código Penal tiene solo una tabla, pero esta tabla sí es adecuada porque sirve para poner sanciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ponerle 50 años, estoy diciendo un ejemplo, no es la pena exacta, a una persona que es aprendida vendiendo o traficando 1 kilo de coca,
que a la persona que es aprendida vendiendo o traficando 1 tonelada. Sí deben existir parámetros para sancionar con proporcionalidad. Pero ¿cuál es el problema? Que con la tabla del 2013, los narcotraficantes han inundado las calles con esta venta en pequeñas modalidades. Entonces, hoy los traficantes se visten de consumidor y no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? El presidente Moreno, el Ejecutivo o el gobierno central no tomó la decisión de eliminar la tabla. Como no tomó la decisión de eliminar la tabla, quienes no estamos de acuerdo con que el porte sea lícito y permitido en el Ecuador, nos vimos en buscar el camino más largo, que es eliminar esa referencia que tiene el COIP, que dice que para uso personal no es punible en función de las cantidades de la tabla. Si sacamos ese inciso del Código Penal, ya quedaría sin vigencia la posibilidad de que la tabla les garantice el derecho a los traficantes a seguir vendiendo en pequeñas cantidades. Es un tema que tiene una hilación jurídica un poco compleja, pero los que defienden, como la señora Guiñaga, la tabla y la libre venta de droga y el libre porte en la calle, van a seguir intentando confundir a la ciudadanía. Aquí no podemos dejarnos confundir, Vicente. Se es blanco o se es negro. Y nosotros estamos convencidos como bloque del Partido Social Cristiano que un ciudadano pueda portar droga libremente en el Ecuador abrió la puerta a que las calles se sigan inundando. Porque mire, si queríamos hacerlo bien y queríamos garantizar al consumidor, el Estado debió haberlo censado, saber dónde vive, qué consume y el Estado proporcionarle la sustancia. Es un contrasentido que usted le diga, mire Vicente, cito un mal ejemplo tal vez, usted es consumidor, usted puede tener 10 gramos de marihuana, pero la venta está prohibida en el Ecuador, es una contradicción. Entonces, ¿qué debe haber pasado? Que el Estado sea el estamento que proporcione, y obviamente con un plan estratégico que lleve a esta persona a lo largo del tiempo a manejar su adicción. Entonces, esto no es un tema de decir solo simplemente hay que garantizar el derecho a que el consumidor porte, reitero, es una discusión bastante jurídica que tiene bastante elaboración, pero esto se resume sencillo. Vea usted, pues, ¿cuántos niños y adolescentes están perdiendo su vida en el consumo de drogas de los 8 años? Hoy hay mucha más droga en la calle, mucho más consumo de droga en Guayaquil que hacia el año 2014, cuando esta gente permitió que el porte sea libre. Nosotros vamos a seguir luchando sin descanso porque se elimine la posibilidad de que cualquier persona pueda portar drogas libremente en su bolsillo. Es una gran verdad. 6 minutos para las 9, 6 para las 9. Para finalizar, doctor Tayano, dentro de las mismas leyes y asamblea, ¿cuándo camina el asunto del endurecimiento de penas? Que hay una serie de proyectos sobre este tema y no camina. Bueno, lamentablemente con lo ocurrido con Marta y con Diana, nuevamente el tema llegó a la palestra. Hoy, ¿qué dice la legislación penal? Se puede acumular penas hasta 40 años. Hay quienes consideramos que eso es insuficiente. Nosotros tenemos que ir hacia la posibilidad que en delitos de violación de niñas, niños, de mujeres, de asesinatos, exista una cadena perpetua y que la persona que cometa esa infracción no salga de la cárcel. Pero esto es un tema mucho más allá de la norma, Vicente. Nosotros tenemos que exigir que exista una verdadera política pública en materia de seguridad por parte del Estado central. No es posible que los policías tengan miedo a actuar. No es posible que los policías tengan miedo a utilizar sus armas, porque si lo hacen van a terminar detenidos, más allá de que vamos a discutir jurídicamente si existe un no marco legal que aquello lo permita. Nosotros tenemos que entender como sociedad, y el Estado central tiene que entender, que esto pasa por garantizar la vida y la integridad física de los ciudadanos. No es posible que las víctimas tengan menos derechos que los delincuentes, y tenemos que ser duros. Y si mañana hay que escoger entre el delincuente y la víctima, tenemos que escoger la vida del ciudadano, que no vuelva a pasar lo que pasó en Ibarra. Definitivamente la Comisión de Derechos ha caminado en esto, ¿o no? Bueno, aquí hay una excesiva defensa sobre una excesiva discusión en relación a la defensa de los derechos de la persona privada de libertad. Es que sí tiene derechos, Vicente, y su derecho pasa porque si fue aprendido por el cometimiento de un delito, que haya un juicio, un proceso justo y se le ponga una sentencia. Lógico. A que no sea torturado, por ejemplo. Pero de allí a que un delincuente entre y salga de la calle 17 veces y siga robando, siga matando y siga violando, ¿dónde está el derecho del ciudadano? ¿Dónde está el derecho de la sociedad? Esos son los temas que tenemos a volcar. Ahora, ¿cómo empezamos a resolver el asunto? Cintia Viteri lo dijo: cuando yo sea alcaldesa, regresa el plan Más Seguridad. Y una de las primeras acciones que va a tomar es coordinar una mesa en la que tengamos
a la fiscalía, tengamos a los jueces, tengamos a la policía, tengamos al municipio, tengamos a la Corporación de Seguridad Ciudadana, a la sociedad civil, a las empresas de seguridad privada, coordinando para tomar acciones en conjunto. La lucha contra la delincuencia, Vicente, no es tarea ni va a ser logro de una sola persona. Tenemos que coordinar y alguien tiene que empezar a liderar esa coordinación. Definitivamente. Muy bien, mi querido doctor. Le agradecemos el haber estado con nosotros. En cualquier momento las puertas abiertas. Gracias a ustedes. Saludos. El doctor Vicente Dayano Basantes, asambleísta del Partido Social Cristiano Madera Guerrero, aquí en los estudios de Radio Sucre. Muchas gracias, mi querido doctor.